Muy buenos días, mi nombre es Gibardo Reyes, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro, actualmente estoy cursando tercer año de Derecho y pertenezco al AXO-B. Ok, en esta oportunidad vengo a exponerles sobre los paradigmas de la investigación, sus tipos, los paradigmas emergentes, los precursores, la epistemología, características y la recolección de datos empleados en cada uno de ellos y con cuál me familiarizo yo para desarrollar mi proyecto de grado como abogado. Ok, sin más nada que decir, vamos a dar inicio a la exposición. El primer punto a tratar sería el paradigma de la investigación. Los paradigmas de la investigación los podemos definir como un conjunto de ideas o un conjunto de argumentos que tienen como objetivo principal o como finalidad buscar la manera de dar a entender o de explicar todos aquellos acontecimientos que están pasando en nuestra realidad como tal. Cuando hablamos de el paradigma de investigación, también tenemos que hacer referencia a el ambiente del conocimiento, ya que este forma parte de la investigación científica y de sus procesos, que son muy importantes para los descubrimientos y el desarrollo tanto de la sociedad como de la humanidad, ya que han hecho grandes aportes para la humanidad y para lo que ha sido la evolución de los seres humanos como tal. Cuando hablamos de este tipo de procesos, nos referimos a la manera en el que se lleva a cabo la información o la manera en el que se aborda la información o la hipótesis a relevar como tal. Y también cómo llevar a cabo el resultado final, porque no todo es el proceso, también es cómo vamos a dar una perspectiva del resultado o cómo vamos a dar a entender ese resultado como tal, de manera que las personas puedan entenderlo clara y que no vaya a perjudicarle en ninguno de los ámbitos como tal. Cuando hablamos de los tipos de paradigmas, tenemos los paradigmas, tenemos el paradigma naturalista, el paradigma cualitativo, cuantitativo, sociocrítico, histórico, entre otros paradigmas. El paradigma cuantitativo. Este es uno de los paradigmas más utilizados en la ciencia o en la comunidad de la ciencia como tal, ya que a través de este paradigma se han hecho grandes hipótesis y descubrimientos. Este es parte de un proceso racional y analítico, lo cual, gracias a ello, hemos podido descubrir o hemos podido dar con grandes incógnitas que no se habían podido dar. Y este se ha ido desarrollando a lo largo de los años, aumentando sus fundamentos y expandiendo su teoría como tal. Ok, cuando hablamos del paradigma cualitativo humanista, este más que todo trata es de estudiar al ser humano como tal, desenvolviéndose en un ámbito social. Es el comportamiento de nosotros los seres humanos en un entorno social, en un entorno con la sociedad como tal. De este se encarga, de este tipo de estudios que se encarga este paradigma. Y cuando hablamos del paradigma sociocrítico, estamos hablando de uno de los paradigmas más complejos porque ¿quién diría que se criticaría el mismo? Es de autorreflexión o autocrítico. Este critica los conocimientos adquiridos como tal, ya que a raíz de este paradigma surgen otras teorías y surgen otras anécdotas, las cuales no podemos pasar desapercibidos, ya que pueden darnos otras hipótesis o otros descubrimientos como tal. Cuando hablamos de paradigmas emergentes, los paradigmas emergentes, este término fue puesto por Thomas Kuhn, quien fue un físico, filósofo e historiador norteamericano, nacido en Cincinnati y graduado con honores de físico y summa cum laude en la Universidad de Harvard en el año 1942. Y en el año 1962 publica su trabajo llamado La estructura revolucionaria,
la estructura de las revoluciones científicas. Y en este trabajo de Thomas Kuhn podemos apreciar la primera vez que se dio el término paradigma emergente. Esta fue la primera vez que surgió este término como tal en el año 1962, basándose en teorías del psicólogo Jean Piaget, quien hablaba más que todo sobre la evolución de las etapas de la niñez y el periodo de transición por el cual los niños como tal pasaban. Ok, a raíz de que surgió este arduo trabajo de Thomas Kuhn, cambió la manera de pensar de muchos científicos como tales y la manera de trabajar de muchos científicos, ya que este proporcionaba una manera muy veraz y eficaz de extraer hipótesis y de extraer resultados que sean de carácter cierto y de carácter totalmente afirmativo como tal. Ok, cuando hablamos de los precursores, tenemos a Comte, Durkheim, Marx, Weber, Spencer. Estos cuestionaron la manera explícita si deberían utilizar o no una metodología diferente a las ciencias naturales como tal. Estos autores tenían una manera muy particular de pensar cada uno de ellos y por eso se volvieron precursores, dando conceptos totalmente distintos o cuestionadores de cada ámbito o de cada teoría en el cual se fueran a desarrollar, ya que aportaron grandes teorías para la práctica de actividades y para el desarrollo de grandes procesos por el cual tenían que pasar los seres humanos como tal. Y estos daban a entender que si se debía llevar un concepto natural o se debía de llevar un concepto social como tal. También cabe destacar que en los siglos XVI, XVII y XVIII surgieron autores muy diferentes como José Acosta en 1540 y 1600 y Athanasius Kircher, que este surge en el 1601 hasta 1680 y Félix de Araza en 1742 y 1821. Son considerados como precursores de ideas biográficas y evolutivas a lo largo de los años. Cabe resaltar que estos precursores o estos autores ya antes nombrados forman parte todavía de grandes hipótesis que hasta ahora en la actualidad se han hecho o se han logrado gracias a pensamientos o gracias a teorías puestas por cada uno de ellos. Cuando hablamos de la epistemología de la naturaleza, es el origen o la validez del conocimiento como tal. Es la validez del concepto o del conocimiento que se adquiere tras una teoría ya antes plasmada. Pues. Es el método científico y es el fundamento científico tomando en cuenta factores sociales e históricos como tal. Ok, vamos a hacer referencia a lo que son las características, partiendo de la coherencia, la estabilidad, la optimalidad y distintos tipos también de caracteres que se han vuelto fundamentales, como lo es la veracidad, la eficacia y la veracidad del producto final o de la hipótesis final como tal. Ok, hablando de la recolección de datos empleados en cada uno de ellos, podemos encontrar el análisis de correlaciones, el análisis de regresión, el data mining o minería de datos,
el análisis de sentimientos y el análisis semántico de textos o experimentos A/B. Estos son la recolección de datos empleados en cada una de ellas y voy a definirles con la que yo más me familiarizo o las más importantes que logré ver a través de la investigación que hice, que son las que más, como que diría yo, más resaltan o más concuerdan con la exposición como tal. Ya que el análisis de correlaciones es una técnica de análisis de datos estadísticos que sirve para determinar la existencia de las relaciones entre dos variables como tal. Y el análisis de regresión es una teoría muy similar a esta, pero esta es la relación entre diferentes variables. La pasada era entre las mismas, estas son entre diferentes. Son uno de los datos empleados más importantes y que yo más utilizaría al momento de desarrollar algún tipo de investigación o algún tipo de hipótesis, ya que tengo que partir de la información o del análisis entre las variables que existen o las diferencias entre las variables que me dan o en las variables que quiero buscar como tal. Ok, aquí hay un punto muy importante que es el análisis de sentimiento, que es una técnica de recolección de datos que se ha vuelto tan popular ya que es más que todo recolección de datos por las redes, es un análisis de tipo sentimental, digámoslo así, y que se dan con emociones humanas. Esta no tiene mucho que ver con a lo que la recolección de datos para mi acto de grado se referiría, pero es importante resaltarla ya que es una recolección de datos que podríamos decir que ha surgido a lo largo de la era tecnológica y que es nueva y es muy importante conocerla ya que la vivimos a diario. Y el análisis semántico de texto es el proceso que se trata de extraer el valor a través del análisis de cada concepto y de grandes volúmenes de texto o de párrafos. Es el análisis que extraemos de teorías, de aportes, de contexto, de textos, y este es el principal que yo utilizaría para el desarrollo de mi proyecto como abogado. Es el principal. Los que nombré anteriormente fueron los que yo he utilizado o utilizaría para hacer alguna investigación o para dar algún aporte, pero personalmente para mi acto de grado utilizaría este tipo de recolección de datos que se llama análisis semánticos de texto. Y también uno muy importante que utilizaría serían los experimentos A/B. Este es otro dato empleado en esto, que su teoría dice son una de las técnicas que más se utilizan en el marketing digital para ver la reacción de los usuarios entre los mensajes que se le otorga o que se le transmite como tal, el cual funciona de una manera extraordinaria ya que se interactúa de manera tanto como productor como cliente, podríamos decirlo así. Es una recolección de datos muy comercial como tal. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy y espero que les haya gustado.